Imagina, el sol de agosto se pone en un horizonte teñido de naranja, esta vez no por la belleza del atardecer, sino por el fuego que quema los montes y campos y pueblos. En la Sierra de Galicia, un bombero exhausto, con el rostro cubierto de hollín, lucha contra las llamas que devoran un bosque centenario. A cientos de kilómetros, en un pueblo de Castilla y León, familias enteras cargan lo esencial en sus coches y huyen de una pared de fuego que se acerca implacable. Más al sur, en la Sierra de Cádiz, el viento cálido aviva un incendio que engulle bosques y amenaza casas rurales, mientras los vecinos trabajan codo con codo para salvar lo poco que pueden. Estas no son escenas de películas. Es la realidad de España en agosto de 2025, un mes que ha convertido nuestro país en el epicentro de la peor temporada de incendios forestales en décadas. Aunque empaticemos con esto, es difícil hacerse una idea real de la dimensión de la tragedia. Para quienes lo viven, el horror es real. A todos los afectados, pueblos enteros, ganaderos, agricultores, bomberos, familias, voluntarios, comunidades enteras, desde Planeta para Mañana queremos enviaros nuestra fuerza, nuestro cariño y nuestra solidaridad. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, planetarios. Hacemos un alto en la serie Escuelas Circulares para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en los montes en este mes de agosto. Este capítulo es el que menos me gustaría haber hecho y a la vez la razón por la que hago este podcast. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. Planeta para Mañana nació como un espacio para conversar sobre lo que de verdad importa, porque a veces sentimos que las noticias, la rutina o incluso la falta de tiempo nos hacen olvidar que estamos viviendo una transformación enorme. Este podcast lo hice para hablar de sostenibilidad, de economía circular, de justicia y de pensamiento crítico, pero sobre todo nació de una pregunta muy personal. ¿Qué mundo quiero dejar a las personas que quiero? Ese es el motor que me mueve y creo que es lo que también nos une aquí, la búsqueda de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. El 5 de agosto estábamos en el sur de Francia y tuvimos más de 2 horas de atasco por el corte de la autopista A9 por el mayor incendio de Francia desde 1949, que quemó unas 20.000 hectáreas. Era el preludio de lo que ocurrió en España los días siguientes. Todo había comenzado a principios de mes, con incendios en Cádiz, Navarra, León y Zamora, pero fue a partir del 8 de agosto cuando el infierno se desató. En la comarca de Manzaneda-Xandresa, de Queixa, en Ourense, un fuego iniciado ese día arrasó más de 30.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores desastres individuales del año. Solo 6 días después, el 14 de agosto, otro incendio en Arrua Larouco, también en Ourense, consumió 45.000 hectáreas, dejando un paisaje lunar de árboles carbonizados y suelo estéril. Desde el 11 de agosto, más de 68.000 hectáreas han sido reducidas a cenizas solo en Galicia, duplicando en apenas días la superficie quemada acumulada hasta entonces. Pero el fuego no respeta fronteras autonómicas. En Castilla y León, provincias como Zamora y León han visto cómo las llamas devoran decenas de miles de hectáreas. En total, hasta el 21 de agosto, España ha perdido más de 400.000 hectáreas por los más de 220 incendios en lo que va de año, una cifra que supera con creces los peores registros del siglo como el del 2022. Y agosto ha sido brutal, con los 4 peores grandes incendios del siglo y con un aumento explosivo que aumenta a este como el peor año en 3 décadas. España ha sido el país más afectado de la Unión Europea en un año donde el continente ha visto arder más de 1 millón de hectáreas en total. Hablamos de hectáreas como de churros, pero no sé si nos hacemos una idea de lo que son. Una hectárea equivale a un cuadrado de 100 metros de lado, es decir, aproximadamente un campo y medio de fútbol, o 24 pistas de baloncesto, o 50 de pádel. ¿Y cuántos son realmente 400.000 hectáreas?
560.000 campos de fútbol. No me hago idea de qué es eso. Pues es algo más que la isla de Mallorca. O pensemos en una autopista. Tendríamos para una autopista que dé media vuelta a la Tierra por el Ecuador. Es casi el 1% de España. Una barbaridad. Detrás de estos números fríos hay historias humanas desgarradoras. Al menos 8 personas han perdido la vida en estos fuegos, incluyendo bomberos y civiles atrapados por las llamas, y miles más han resultado heridas o afectadas por el humo tóxico, que causa problemas respiratorios y agrava condiciones de salud preexistentes. Desde el 12 de agosto, más de 30.000 personas han sido evacuadas de sus hogares o confinadas, dejando atrás vidas enteras en pueblos como los de Ourense, León o Zamora, que el gobierno va a declarar como zona catastrófica para acelerar las ayudas. Familias enteras duermen en albergues improvisados, mientras voluntarios y equipos de emergencia trabajan sin descanso, enfrentando no solo el fuego, sino temperaturas extremas que superan los 40 grados y vientos que propagan las chispas como una plaga. Pero el impacto va mucho más allá de lo inmediato. En el plano material, cientos de casas han sido destruidas, junto con infraestructuras como carreteras, líneas eléctricas y puentes, dejando comunidades aisladas y sin servicios básicos. Los animales también sufren. Miles de cabezas de ganado o animales de granja han perecido o han tenido que ser evacuados, y la fauna silvestre, desde ciervos hasta aves o reptiles, han visto sus hábitats arrasados, amenazando la biodiversidad local y causando desequilibrios ecológicos que tardarán años en corregirse. En la agricultura, el golpe es demoledor. Campos de cultivo quemados, olivares y viñedos perdidos, pastos inutilizables. Esto no solo significa pérdidas millonarias en cosechas y animales, sino que afecta el sustento vital de miles de familias rurales que dependen de estas actividades para sobrevivir. Regiones enteras ven su economía local paralizada, con agricultores y ganaderos enfrentando la ruina sin seguros que cubran todo el daño. Económicamente, la factura total es astronómica. Estimaciones preliminares hablan de miles de millones de euros en daños, incluyendo los costes de extinción, aviones, helicópteros, camiones autobomba, todo tipo de vehículos y el personal, más la reconstrucción de infraestructuras y las indemnizaciones. Sectores como el turismo rural se desploman y el impacto se extiende a la cadena alimentaria nacional, aumentando precios y afectando la seguridad alimentaria. Y no olvidemos el impacto más humano. El shock traumático de perderlo todo en minutos deja secuelas profundas. Familias enteras sufren estrés postraumático, ansiedad, depresión, con niños y ancianos especialmente vulnerables. Afrontar la reconstrucción no es solo físico, requiere apoyo mental y comunitario. Volver a una mínima normalidad puede llevar meses e incluso años. Replantar bosques lleva décadas. Reconstruir hogares exige recursos. Recuperar la confianza en el entorno natural es un proceso lento. Estos incendios no son un fenómeno aislado. Son el punto álgido de un verano infernal que ha cocido a España bajo olas de calor implacables y sequías devastadoras. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué con tanta ferocidad? La respuesta es la suma de varios factores. En primer lugar, el cambio climático, que actúa como un catalizador letal. Las temperaturas en España han subido 1,5 grados Celsius en promedio en las últimas décadas, y este verano hemos registrado picos de más de 45 grados en regiones como Andalucía o Extremadura, en la tercera ola de calor más larga desde que hay registros, 16 días. Se contabilizan más de 2.600 fallecimientos por exceso de temperatura en lo que va de año. Estas olas de calor secan el suelo y la vegetación, convirtiendo bosques y matorrales en yesca lista para arder. Las sequías prolongadas agravan el problema, eliminando la humedad natural que antes actuaba como barrera contra los incendios. Además, los patrones climáticos cambiantes traen vientos más intensos que propagan las llamas a velocidades vertiginosas, haciendo que un pequeño fuego se convierta en un infierno incontrolable en cuestión de horas. No son solo los incendios, olas de calor que no dan treguas, sequías que secan nuestros ríos y lagos y resecan la tierra, inundaciones paradójicas en otras zonas con efectos devastadores, cambios en los patrones del ciclo del agua, el deshielo acelerado de nuestras montañas, la subida del nivel del mar, todo interconectado, todo urgente. Pero no todo es natural. Además, una parte significativa de estos incendios, hasta el 70% según algunos estudios, tiene un origen humano, ya sea por negligencias como colillas mal apagadas, quema de rastrojos sin control o en casos extremos actos intencionados.
A esto se suma la falta de gestión forestal adecuada en algunas zonas. Bosques densos con exceso de vegetación seca, acumulada tras años de abandono, son combustible perfecto para las llamas. La despoblación, la degradación de los ecosistemas forestales, la gestión del medio rural. No podemos ignorar el trasfondo sistémico. Nuestra dependencia de combustibles fósiles sigue alimentando el calentamiento global que intensifica estos eventos extremos. Es un círculo vicioso donde el cambio climático y la acción humana se retroalimentan, convirtiendo una simple chispa en una catástrofe de proporciones históricas. Y ahora vamos a lo importante, las soluciones reales, porque en Planeta para Mañana no nos quedamos en el problema, buscamos caminos hacia un futuro mejor. Ahora bien, no es sencillo y seguramente hay muchas opiniones distintas. Aquí no tenemos la verdad absoluta. Además, este tema no es nuestro mayor área de conocimiento. Hemos investigado y vamos a proponer algunas ideas. Y por supuesto estaremos encantados de leer tus comentarios, que seguro que tienes mucho que aportar. Vamos a enfocarnos en acciones de prevención, adaptación y mitigación, siempre con un ojo en la sostenibilidad, la economía circular, la justicia y el pensamiento crítico. Recordemos que las soluciones deben ser inclusivas, involucrando a todos para construir un mañana más justo. Empecemos por la prevención, que es clave y mucho más efectiva y económica que apagar fuegos una vez iniciados. Esto lo sabemos desde el campo de la gestión de software, de proyectos de software. Un error detectado en una etapa posterior es X veces más costoso de arreglar que si se identifica en una etapa anterior. Para ello, la colaboración entre el sector público y privado es esencial. Conectar empresas con el sector forestal para impulsar acciones climáticas desde los bosques, promoviendo la reforestación y la gestión sostenible. Pero para que esto funcione, necesitamos reducir la burocracia, simplificar los planes anuales de prevención que los gobiernos regionales deben elaborar, haciendo que sean más ágiles y efectivos, o facilitar las actividades de los ganaderos y agricultores. Escuchar a la comunidad científica es fundamental. Expertos nos dicen que debemos adaptar el territorio, plantar especies más resistentes al fuego, crear cortafuegos naturales y gestionar los bosques para reducir el combustible acumulado, la biomasa. No olvidemos contar con las comunidades locales, agricultores, ganaderos, etc., que conocen el terreno mejor que nadie. Involucrarlos en la planificación significa escuchar sus experiencias para diseñar estrategias que protejan sus medios de vida, como incentivos para prácticas que prevengan incendios. Crear infraestructuras resilientes es otro pilar. Invertir en sistemas de detección temprana con tecnología como sensores IoT, drones, que pueden alertar de focos en minutos y predecir riesgos mayores. En la agricultura, promovamos prácticas regenerativas, rotación de cultivos, abonos orgánicas, riego eficiente para restaurar suelos y hacerlos más resistentes a sequías e incendios. La gestión forestal sostenible, como la promovida por la WWF desde hace más de 20 años, incluye limpiar el sotobosque y fomentar biodiversidad para que los bosques sean menos vulnerables. Y todo esto con un enfoque de justicia. Las acciones deben incluir a todos, especialmente a las comunidades más vulnerables en zonas rurales. Fondos públicos y privados para apoyar a agricultores y ganaderos en la transición, asegurando que nadie se quede atrás. Ahora, pasemos a acciones para reducir el cambio climático en sí, que es uno de los factores más importantes del problema, como hemos comentado. A nivel individual, puedes reducir tu huella de carbono. Opta por el transporte sostenible, como el público, la bici o caminar. Usa energías renovables en casa, si puedes, incluso con paneles solares. Elige productos locales y reduce el desperdicio con principios de economía circular. Reduce, reutiliza, repara. En la alimentación, baja el consumo de carne para cortar las emisiones de metano. Estos son solo algunas ideas. Hemos hablado en capítulos anteriores de estos puntos y en próximos capítulos seguiremos ahondando en estas líneas. Las verdaderas transformaciones vienen a nivel colectivo y sistémico. Presionemos por cambios. Transición energética hacia renovables como solar y eólica abundantes en España. Apoyemos políticas que cierren el ciclo económico, promoviendo empresas que minimicen residuos. Únete a movimientos que luchen por los valores que estén alineados con los tuyos. Vota por líderes climáticos y exige que se escuche a la ciencia en las decisiones políticas, porque el cambio climático es un tema de equidad global. Los más pobres sufren primero, así que las soluciones deben ser justas, inclusivas y críticas con el consumismo desmedido.
Tenemos que aprovechar las ventajas de un modelo de Estado autonómico, donde las competencias deslocalizadas permiten poder atacar los problemas desde la cercanía, complementados con la fuerza de la globalidad, y no caer en las desventajas de una complejidad y las peleas inútiles de políticos alejados de la realidad y que priorizan sus intereses electorales. Porque va a haber más crisis y serán más complejas, incendios, inundaciones, sequías, volcanes y muchas otras catástrofes naturales que tenemos que aprender a gestionar de forma más eficiente y coordinada. Es una de las máximas exigencias que tenemos que tener presentes cuando tengamos la oportunidad de mostrar nuestra posición. Como decía Félix Rodríguez de la Fuente, hay que acudir a los expertos, a los técnicos, a la ciencia, para saber cómo resolver los problemas. Y para ello hay que reflotar y potenciar a todos aquellos colectivos que son parte de la solución: ingenieros forestales, bomberos, agricultores, ganaderos, etc. Ahora vamos con el reto de la semana. Esta semana te invitamos a tomar acción directa para prevenir incendios forestales y combatir el cambio climático. 3 puntos. Primero, infórmate y educa. Fomenta una práctica de prevención de incendios, como no dejar basura en el campo, no tirar colillas o no hacer fuegos donde no se debe, y compártela con tu entorno. Segundo, apoya a la reforestación. Dona o participa en una iniciativa local de plantación de árboles nativos o reduce tu consumo de papel para proteger los bosques. Tercero, naturalízate. Acércate a la naturaleza, obsérvala, disfrútala, reflexiona qué puedes hacer para cuidarla y comparte. Comparte tu compromiso en redes sociales para inspirar a otros con los hashtags Planeta para Mañana o Sostenibilidad. Cada acción cuenta para un futuro sin incendios. En resumen, planetarios, con prevención activa, gestión forestal, colaboraciones inteligentes y acciones colectivas, vamos a apagar este próximo invierno los incendios del verano próximo. Y hay mucho que reconstruir. Ayudemos lo que podamos. Empieza por tu voz. ¿Te apuntas al movimiento Planeta para Mañana? Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios o sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X, antiguo Twitter, o en Instagram o ahora nuevo en TikTok a Planeta 4 Manana. Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye paso a paso. ¿Vamos?